Aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, existe una capilla de Schoenstatt. Esta se encuentra en lo alto de un cerro. Aquí en esta cruz hay rosarios. Nos vamos a estar encontrando letreros con información. Vamos ahí. Ahí está la capilla de Schoenstatt. Hay un ruido algo grave, un animal algo grande. ¿Sabías que aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, existe una capilla de Schoenstatt? Se encuentra en lo alto de un cerro, y si quieres saber cómo llegar a esta capilla, aquí te muestro el recorrido completo y a detalle. El inicio del recorrido lo vamos a hacer en la colonia Satélite, en la colonia Ciudad Satélite, quinto sector, en donde está la avenida Acueducto y la avenida Plaza Panorámica. De hecho, esta plaza que está aquí se conoce como Plaza Panorámica. Ese es el nombre que recibe. Te vas a preguntar dónde podemos estacionarnos. Mira, tú vendrías de allá. Esta es avenida Acueducto. Esta es la Plaza Panorámica. Entonces, aquí donde termina la plaza, das vuelta a la derecha, o incluso en la que está antes de la plaza también puedes subir ahí a la derecha. Entonces, aquí en esta plaza, aquí se puede estacionar uno. Aquí puedes dejar el coche. Nada más cuida mucho, cuida bastante no molestar a los vecinos que están aquí alrededor. No taparle sus cocheras. De aquel lado no te estaciones. Aquí en la plaza, aquí dejan coches y bueno, toma en cuenta ese dato, no molestar a los vecinos. Ya estando aquí en este punto, vas a ver esos edificios. Entonces, a los que vamos a ir es hacia este lado. Prácticamente de donde está la plaza, ¿sí? Tú vienes por aquí y aquí hay que dar vuelta a la izquierda. Si vienes en coche, una vez que te hayas estacionado en algún punto ahí en la plaza, sin molestar a los vecinos, hay que avanzar hacia esa calle. Ahí en la esquina está la plaza donde nos estacionamos. Bueno, entonces avanzamos esta calle y aquí topa y es vuelta a la derecha. Ya ven que les dije que había que referenciarnos por esos edificios. Bueno, hacia allá vamos. Estos son los edificios que les comenté que había que ubicar. Mira, este es uno y el otro que tenía unas franjas oscuras es este. Prácticamente otra referencia es aquí en la entrada a Balcones Residencial. Bueno, llegando aquí a esta caseta, lo que tenemos que hacer es girar a la izquierda. Por aquí hay un camino algo amplio con concreto. Entonces por ahí hay que seguir avanzando. Aquí en pantalla les voy a estar dejando los tiempos en que voy grabando cada clip, para que tengan una referencia cuánto tiempo estoy haciendo de un punto a otro. Este es el camino por donde veníamos. Miren, aquí están los dos edificios, por ahí entramos. Al llegar aquí a este punto, prácticamente el camino con concreto se acaba. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar un sendero y en este punto vamos a encontrar esta cruz. Aquí en esta cruz hay rosarios. Ahorita hay 4 nada más. Hace unos días que vine había más. Hace 3 días que vine aquí había más rosarios. Bueno, aquí la idea, aquí te lo explican. Te dice: peregrino, ¿quisieras dar tus pasos de la mano de María? Te invitamos a tomar un rosario y rezar junto con ella. Al finalizar tu camino, déjalo en la cruz que encontrarás al final de la vereda, para que otro peregrino pueda también orar y caminar acompañado como tú. Yo rezo el rosario. Schoenstatt, Monterrey. Esa es la idea de la capilla, que eso me parece muy interesante, de que como hay 2 formas de llegar a la capilla. Una es en coche, pero el acceso es por un fraccionamiento privado. Entonces ahí no vas a poder entrar así nada más de que ahorita vengo, voy a la capilla, pásele. No. Entonces, por ahí no vas a poder entrar fácilmente. Yo no he entrado en coche aún, pero por lo que he investigado, solamente el domingo es cuando se permite el acceso libre en vehículo. Entonces, por lo general las personas vienen por este sendero. Incluso hay otros caminos, nada más que son más largos. Este es el más directo y más corto. Entonces, este camino lo usan mucho personas, senderistas, personas que vienen a conocer, a hacer algo de ejercicio, lo usan para llegar a la capilla. Entonces instalaron pues esta cruz con los rosarios. Y ahorita vamos a ver unos puntos muy importantes en el camino. Ya llegando a este punto de la cruz, vamos a tomar el camino hacia la izquierda. Es el único sendero que está por aquí. De hecho, todo el camino prácticamente es cuestión nada más de seguir este sendero. Aquí lo importante a tomar en cuenta es que no te salgas
no te salgas del camino. Evita salirte del camino principal. En un punto del camino nos vamos a encontrar con un edificio del lado izquierdo, pero pues nosotros seguimos avanzando por el mismo camino. Te vas a llegar a topar en algunos puntos estos caminos que salen del camino principal. Entonces tú mantente en este camino. Ya desde este punto se comienza a apreciar la vista de la ciudad de Monterrey, o el sur de la ciudad de Monterrey prácticamente, el Cerro de la Silla por un costado. En este punto del camino, prácticamente al inicio, es puro zigzag lo que vamos a ir haciendo, subiendo de esta manera, en zigzag. Entonces hay unas curvas, unas par de curvas que hemos avanzado, y aquí nos vamos a encontrar con dos caminos, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero si ponemos atención, en el camino de la derecha hay rocas atravesadas, lo que nos indican que hacia allá no es hacia la izquierda. Entonces nos vamos a ir por el camino de la izquierda. Algo que me parece interesante sobre este recorrido a la capilla de Schoenstatt es que nos vamos a estar encontrando letreros con información. Entonces este nos indica que aquí inicia el camino, ahí nos lo está diciendo, y dice: hoy que subes al santuario de Schoenstatt, ¿sabes por qué celebramos tan grande el 18 de octubre? Entonces de alguna manera ya nos están indicando que vamos a ir interactuando en el recorrido con ciertas preguntas, cierta información sobre lo que es venir a la capilla de Schoenstatt. Para los que se preguntan dónde se encuentra la capilla de Schoenstatt, esta se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Está en lo alto de un cerro. Este cerro forma parte de la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Vamos a llegar a un punto donde nos vamos a encontrar con esta trepada, ¿sí? Entonces es muy importante subir con cuidado. Y bueno, aquí adelantito de esto hay otro letrero que nos dice: a veces seguirte cuesta, pero vale la pena. Que no me olvide que tú naciste por mí. Y bueno, seguimos avanzando. Recuerden que vamos a ir encontrándonos ese tipo de letreros en lo que es todo el camino. Aquí unos metros después está este otro camino. De hecho trae número. Este es el segundo. El primero que vimos es el 1, me imagino. El que acabamos de ver es otro fuera de estos, y aquí va el 2. Y dice: la capillita en Alemania. En 1914, un joven sacerdote y un grupo de estudiantes se reunieron en una pequeña capilla en Schoenstatt, Alemania. Entonces prácticamente nos van a ir narrando cómo surgió, yo creo, la capilla o las capillas, porque no es la única que hay a nivel global, a nivel alrededor del mundo, hay más capillas. Entonces esta aquí en Monterrey, Nuevo León, es una de ellas. Algo importante a tomar en cuenta es comenzar a subir temprano para evitar que te dé el sol o las altas temperaturas del mediodía. Seguimos trepando otro poquito, está muy cómodo. Aquí quiero hacer hincapié en: si tú llegas a ver un camino secundario, digo secundario porque si se fijan, este se ve que es el principal, está muy trazado, y este de acá ya no está tan trazado, aunque se aprecia como camino, no está tan trazado. De hecho tenemos piedras atravesadas para no equivocarnos e irnos por allá. Entonces vamos a tratar de no explorar, de seguir el camino trazado. Después de la trepadita esa que vimos, hay otra trepada. Siguen estando cómodas estas trepadas, pero a final de cuentas te las quiero mostrar para que lo tengas como referencia si llegas a venir, y obviamente si estás viendo el video es la primera vez que vas a venir. Entonces quiero mostrarte el camino tal cual. Si no estás acostumbrado a hacer a andar en este tipo de lugares o a hacer ese tipo de trepadas, es conveniente que lo hagas con mucha precaución. Si hay puntos donde te puedas apoyar con las manos, entonces hazlo, no pasa nada.
lo principal es la seguridad. Todo este caminito ya se empieza a sentir más marcada la subida. La inclinación sí está algo marcada. La pendiente ascendente. Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos. Si necesitas tener algo de condición física o de buena condición física para poder hacer este recorrido. Miren, metros después de aquella trepada está este punto. Seguimos trepando. Nada fuera del otro mundo, nada complicado. Pero recalco, si no estás acostumbrado, se te puede hacer un poco difícil. Apenas unos metros de la trepadita que acabamos de ver, que es ahí. Bueno, aquí está otra. Entonces, con cuidado, hay que ir trepando. Bueno, llegamos al tercer letrero, al número 3, que nos dice: el padre Kentenich. Ese sacerdote se llamaba José Kentenich. Él soñaba con que la Virgen María transformara la vida de los jóvenes. Bueno, seguimos avanzando. Así es el camino como venimos. Y hacia allá vamos. Miren, estas trepaditas estamos topando o encontrando muy seguido. Y recalco, esos senderos no. Es camino principal, el que está ancho. Tomen en cuenta que esto es puro ascenso, ¿sí? O sea, sí es algo cansado. Y si no tienes buena condición física, puede que sí batalles para subir. Lo importante es que vengas a tu ritmo. No intentes venir junto a una persona que trae mejor condición que tú, a una persona que va más rápido. Entonces, aquí lo importante es, para poder que lo disfrutes y logres llegar, sobre todo bien, es que te vayas a un paso tranquilo, despacio. Al final de cuentas, no hay prisa. La importancia de venirse temprano para que no nos agarre el sol y tengas el fresco de la mañana. Eso te va a ayudar bastante. Bueno, el letrero número 4, aquí está ya. Número 4, una alianza. Ese 18 de octubre de 1914 nació la Alianza de Amor, un pacto entre María y los jóvenes. Seguimos avanzando. Aquí en este punto ya vamos a estar más amigable, un poquito de descanso, vaya, de tanta subida. Miren, y aquí en este punto se pone plano y vamos a descender un poco. Les iba a mostrar a dónde vamos, más que nada para que se den una idea. Ya lo que subimos, lo que hemos subido, ahorita vamos a empezar a bajar, pero vamos ahí. Ahí está la capilla de Schoenstatt. Entonces, tomen en cuenta, ahí se alcanza a ver el camino. Ahí se ve, es como un zigzag. Entonces va a haber que ir subiendo por todo eso. Entonces yo se los transmito tal cual, para que lo tomen en cuenta. Si deciden venir, vengan preparados mentalmente, porque si tú piensas que va a ser un camino muy fácil y a la mera hora ves que es pura subida y luego bajada y luego otra vez pura subida, puede que la mente te gane y ya no puedas avanzar. Entonces, aquí está toda la información. Trato de transmitirlo a detalle. Bueno, y llegamos al número 5 de los letreros. Y este es 5, el compromiso. Ellos ofrecieron a María con su vida, su esfuerzo y su entrega. María prometió obrar desde el santuario. Seguimos avanzando. Número 6, capital de gracias. Todo lo que ofrecemos lo colocamos en el capital de gracias. Oraciones, sacrificios, alegrías y esfuerzos. Así colaboramos con María para que obre gracias desde el santuario. Y seguimos avanzando, nada más que, miren, se acabó la bajadita. Está este trepe de estas rocas. Un poquito grande las rocas, pero se ve que está tranquilo de trepar. Letrero número 7. Un nacimiento. Ese día nació el movimiento de Schoenstatt, el camino de fe, familia y misión que hoy llega a todo el mundo. Letrero 8. Las gracias del santuario. Desde el santuario recibimos 3 gracias. Cobijamiento, María nos acoge como madre.
Transformación nos ayuda a ser mejores. Envío apostólico nos envía como sus instrumentos. Y bueno, aquí está el camino así y seguimos avanzando. Letrero número 9. Un movimiento vivo. Hoy millones de personas en el mundo entero viven esta alianza de amor. Familias, jóvenes, sacerdotes y consagrados forman parte de Schoenstatt. Y bueno, seguimos. Así está el camino en este punto. Llegamos a bajadita por fin. Ya venimos. Y está este pequeño estrepe aquí. Y vamos a ver. Letrero número 10. Nuestra misión. El santuario no es solo un lugar para quedarnos. Es un punto de partida para llevar el amor de María al mundo. Bueno, seguimos avanzando. Aquí el camino. Bueno, no es tanta subida. Sí es subida, pero más tranquila. Letrero número 11. Nuestra fiesta. Por eso cada 18 de octubre celebramos con alegría. Es el cumpleaños del movimiento y de nuestra alianza con María. Y bueno, seguimos avanzando. Letrero número 12. Llegando al santuario. Subir al santuario el 18 de octubre significa revivir aquella primera alianza de amor. María te espera para renovarla contigo. Y bueno, de aquí seguimos avanzando. Ya el sendero ya va a terminar. Letrero número 14. Descansa en María. Deja aquí tus preocupaciones y tus miedos. Ella te recibe con ternura. Dios te salve, María. Ya de aquí alcanzamos a apreciar lo que es Valle Alto, o toda la zona, todo este valle que está aquí, que es pues se conoce como el Diente, que es aquel pico que está allá entre los cerros. Es el Diente y esto es la zona de Valle Alto. Unos metros adelante donde nos detuvimos están estas rocas que hay que bajar. Con cuidado. Con cuidado. Y bueno, aquí también se puede apreciar el valle. Nosotros vamos para acá. Letrero número 15. Renueva tu alianza. Dile de nuevo a María: Madre, quiero vivir contigo y para ti. Dios te salve, María. Bueno, a partir de este punto del letrero 15 ya llegamos a el camino por donde suben los coches, que es aquí. Pero todavía falta y la subidita está pesada. Son 2.3 kilómetros aproximadamente lo que llevo hasta este punto. Entonces, si llevo 1 hora 20, ponle que hagas 1 hora y media, que no creo. Si nunca has hecho ejercicio o actividad, vas a hacer más tiempo. Puede que andes haciendo 2 horas y media, tal vez, o más. Bueno, entonces, si haces suponiendo 1 hora y media, si empiezas a subir a las 7:30, a las 9 ya estás aquí arriba. Entonces, 7:30 se me hace buena hora para empezar. Si haces más tiempo, pues igual puedes empezar más temprano, para agarrar el fresco. Y ahorita, aunque empezamos a subir allá a 25 grados ahí abajo, ya hay sol, ¿sí? Y pues ya hace calor, o sea, sí, no me traje mucha agua, pero sí hace calor. Entonces, no te lo recomiendo que te vengas muy tarde. Es temprano estos recorridos. Bueno, y aquí, de allá vienen los coches. Y por aquí hay que subir con cuidado. Ahorita pues no hay coches, pero si vienes un domingo, sí va a haber mucho coche por aquí. Acuérdate de venir atento. No uses audífonos. No traigas música, sobre todo. Evita traer ruido, porque hay que venir alerta, pues de alguna serpiente, de algún animal, ya estando aquí, de algún vehículo que pueda venir. Siempre atentos. Nunca uses audífonos y no traigas música. Aparte, respeta a los demás. No a todo el mundo les gusta venir escuchando música. Digo, pues andamos ad hoc visitando una capilla, la capilla de Schoenstatt. Pues déjenme les comparto esto que está aquí en la orilla del camino. Acabamos de empezar a subir, por ahí venimos. Está este altar y dice: oración de la confianza. En tu poder y tu bondad fundo mi vida. En ellos espero confiando como un niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Todo el sendero, así, tal cual. No encontré nada de basura. No vi nada de basura. Hasta la fecha no he visto nada de basura hasta este punto. Ayudemos a que siga así. Si llegas a venir a hacer el recorrido, recuerda no dejar basura. Lo que sube contigo, baja contigo. Aquí hay otro letrero que dice 1914-2014.
desde el santuario en alianza, familias fieles, alegres y apostólicas para Monterrey. Rama de familias. Bueno, seguimos avanzando. A esta parte aquí así es el camino. Es un camino trazado con concreto y amplio. Para subir aquí a la capilla en Schoenstatt, aquí en Monterrey, hay dos formas. La más común para muchos es por el sendero, caminando. Aprovechas para hacer ejercicio. Escuché un ruido o algo. Aprovechas para hacer ejercicio y pues vienes aquí a conocer. Y la otra opción es en coche. Solo que en coche necesitas una calcamonía especial que te la otorgan aquí ellos. Desconozco cómo se consigue, pero la ventaja es que hay un día que está libre, el acceso es libre, que es el domingo. No me ha tocado a mí venir en coche, por lo cual no te puedo asegurar cómo es el proceso para venir en coche. Si así literal, llegas a la caseta, dices que vas a la capilla y pasas. No lo sé, voy a intentar averiguarlo, y si en dado caso ya publiqué el video, aquí les voy a dejar abajo en la descripción la liga para que lo vayan a ver. Si no está la liga aquí en la descripción, es que no he podido grabar ese video. Me paré por la lagartija, allá va, pero se oye un ruido algo grave en la parte baja de aquí, como un animal algo grande. Lo escuché una vez y luego muy ligero una segunda vez y ya no se escuchó. Hay que estar atentos. Todo esto es zona de osos. Oso negro es el que habita aquí. Entonces, aquí cerca está el Cerro del Chupón. En la parte baja del Cerro del Chupón, ahí en Villasol, en esas colonias de por ahí, anda un oso. Y andan más, tengo entendido que anda otro más grande. Entonces esto es zona de osos. Prácticamente andamos en la naturaleza. Aunque hay casas ya en esta zona de aquí, están algo retiradas, y pues andamos algo apartados de la zona urbana. Pero bueno, por eso es importante no traer audífonos, venir atentos. Letrero 16. Agradece. Da gracias por este camino, por lo vivido y por todo lo que vendrá. Dios te salve María. Ya prácticamente estamos llegando a la capilla de Schoenstatt. Miren, está este portón aquí. Ahorita está abierto porque es un horario donde está abierta la capilla o el ingreso. Y aquí está el anuncio más completo, miren. Santuario María Camino al Cielo, Schoenstatt, Monterrey. Horario del santuario, lunes cerrado. Martes a sábado de 9 a 7 pm. De 9 am a 7 pm. El domingo de 9 am a 6 pm. La misa dominical, por si están interesados en venir a misa aquí, es el domingo a las 10 de la mañana. Y lo que les comentaba, el acceso vehicular de martes a sábado de 9 a 6 pm, pero necesitas la calcamonía, era lo que les comentaba hace un momento. Necesitas esta calcamonía para poder ingresar de martes a sábado. La ventaja es que las personas son conscientes que hay gente que quiere venir, y el domingo de 8:30 a 10:30 el acceso es libre en vehículo. Después de las 10:30, tómenlo en cuenta, después de las 10:30 de la mañana del domingo, el acceso vehicular está restringido. Entonces, si deseas venir en coche, tienes que venir en domingo, y entre 8:30 y 10:30 el acceso es libre. Nada más que tomen en cuenta, te dejan entrar hasta las 10:30, pero la misa es a las 10. Entonces, si vienes, pues yo creo que vienes a misa. Toma tu tiempo para que estés aquí antes de las 10. Entonces, ahí está la información. Una oportunidad, valido cómo es el ingreso en coche. Si puedo, lo realizo y se los comparto y se los dejo aquí en la descripción. Bueno, vamos a seguir. Todavía no llegamos a la capilla. Ya llegamos a lo que es el terreno de la capilla de Schoenstatt, pero falta. Hasta ahí, hasta ese punto, son 2.87 kilómetros, 2.870 metros. Y bueno, todavía falta un poquito. Fueron 2.3 kilómetros hasta de puro sendero,
y como 550 metros más o menos de hasta ese punto. Tenemos otro, dice otro texto: fieles aliadas transformando cada fruto de nuestra profesión en un lazo de amor entre el cielo y la tierra. Rama de profesionistas. Allá está la capilla. Miren, aquí hay otro. Como María custodia viva, portadoras de vida, testimonio de amor y alegría, al servicio de la familia y la sociedad. Rama de señoras de Schoenstatt. Bueno. Si se preguntan, oye, ¿y cómo le hacen para subir todos los días y abrir y cerrar ese portón? Lo que pasa es que aquí viven personas que cuidan, que dan mantenimiento al área, mira. Aquí habitan personas. Letrero 17. Envío. El camino no termina aquí. María te envía a llevar su amor al mundo. Dios te salve, María. Ya platiqué con las personas que está aquí. De hecho, por decir, si ustedes llegan a venir y se les complicó de agua o algo, no es para que hagan confianza, pero aquí la persona vende, apoya a la gente vendiendo pues refrescos y aguas. Y aquí está, mira. Entonces, ahí si llegan a venir y les falta algo, que aguas, me traje poca agua, se me acabó o algo, aquí puedes conseguir. Igual alguna coca aquí te la puedes tomar, algún refresco también. Y ahí la ventaja es que ya las tiene fresquecitas. Bueno, vamos a seguir. Ya la capilla, allá está. Hacia allá vamos. Miren, les comparto este otro. Desde el fuego del santuario, apóstoles de tu reino, Ave Emperatrix, Morituri te salutant. Espero haberlo pronunciado bien. Juventud masculina. Bueno, aquí están las escaleras, ya estamos acercándonos. Y aquí está la cruz. Ya ven que les comenté al inicio del recorrido sobre una cruz donde había que dejar los rosarios. De hecho, ahorita que baje, allá no había abajo. Y veo que aquí están, pues yo creo que casi todos acá arriba. Entonces me voy a llevar, yo creo, la mitad. Creo que la mitad sí me los llevo para abajo. Y allá los voy a colocar ahorita en la cruz, porque allá no había. Entonces si vienes, pues los ocupas allá abajo para usarlos y dejarlos acá. Pero luego también hay que regresarlos, porque yo creo que, pues, ¿quién va a empezar el camino de aquí? No creo que vengas en carro y luego inicies el sendero. Entonces, pues igual ahorita tómalo en cuenta. Digo, yo creo que no está de más. Si llegas a venir, déjalo también ahí abajo. Digo, yo sé que hay personas que a lo mejor de aquí mismo se las llevan y las colocan allá abajo, pero bueno, pues si lo subes, déjalo aquí y de regreso llévate otro y lo dejas allá abajo. Bueno, y vamos a leer aquí esta parte, no la hemos leído. Peregrino, quisieras dar tus pasos de la mano de María, te invitamos a tomar, sí es lo mismo, te invitamos a tomar un rosario y rezar junto con ella. Sí, es lo mismo, es el mismo letrerito que estaba allá. Bueno, a ver si no se me olvida y llevarme la mitad y ponerlos allá abajo. Miren, por aquí me encontré otra información que dice: 18 de octubre de 1914, junto a un grupo de jóvenes le piden a la Virgen que se establezca en el santuario. Primera alianza, fundación de Schoenstatt. Esto es llegar a Schoenstatt, a la capilla de Schoenstatt en Monterrey. Mate tu alianza, nuestra misión. Por decir aquí, 20 de enero de 1942, ofrece libremente ir al campo de concentración de Dachau para que la familia de Schoenstatt crezca en interioridad. Acá hay otro. 20 de mayo de 1945, llega a Schoenstatt después de 3 años en el campo de concentración de Dachau. Justo aquí en este punto se encuentra la escultura del fundador de todo este movimiento de Schoenstatt, el padre José Centenich. A todos los lugares que vayamos, ya sea en la ciudad o sea en la naturaleza, hay que respetar. Siempre hay que respetar. Lo de nosotros por lo general lo cuidamos, pero lo de los demás también hay que cuidarlo como si fuera de nosotros. Si vienes a la capilla de Schoenstatt, conoce, no maltrates el lugar, cuídalo, no dejes basura y respetar. Aquí hay una información muy importante también, se las voy a compartir para que la tengan ahí a la mano. Peregrino, María te recibe y te invita a caminar más profundo. Conoce los apostolados y servicios del santuario. Por ejemplo, tienen taller Alianza de Amor,
altar familiar, taller santuario del trabajo, fortalecimiento familiar, pláticas prematrimoniales, virgen peregrina. Sí es empresarios ejecutivos, no sé qué significa el sí es. Piden otro que es de profesionistas. Por acá dice profesionistas mixto. Juventud masculina, universidad. Pioneros de prepa, cruzados, niños, juventud femenina, coronitas y apóstoles, niñas, rama de familias, señoras. Ya ven que en algunos que estuvimos leyendo ya decía rama de eso y de aquello, como que va por ahí los grupos, por ahí señoras al final. Entonces la misa, lo que vimos, la misa los domingos es a las 10 de la mañana. Misa madrugadores, hombres, último sábado de cada mes a las 8 a.m. Fíjense, eso ya no lo habíamos visto. Bautizos, primeras comuniones y solicitud de misas en ese teléfono. Y bueno, aquí les dejo este código QR, lo pueden escanear. Lo pueden escanear por si desean más información. Aquí dice escanea el código QR y encuentra el contacto correspondiente para más informes. Y en redes sociales los puedes encontrar como @ y los encuentras María Camino al Cielo. Esto es conocer virtualmente Schoenstatt. Aquí mira, dice 22 de octubre de 1965. Es liberado de su destierro exactamente 14 años más tarde. Entonces por ahí hay más historia que no he visto. Ya ven que por ahí fue allá a un lugar. 15 de septiembre de 1968. Después de celebrar la misa en la iglesia de la Trinidad de Schoenstatt, muere. En su tumba dice Dilexit Ecclesiam. Bueno, vamos a conocer. Está cerrada, digo, como quiera aquí les comparto una imagen que grabé. Si vienes un día donde no hay misa o llegas fuera del horario de la misma, lo más seguro es que solo puedas admirar la capilla por fuera. Es un lugar que permanece cerrado la mayor parte del tiempo. Por eso te comparto estas imágenes del interior que tuve la oportunidad de grabar en un recorrido anterior. Aquí es donde se comparten las misas, donde se dan las misas. Aquí están las bancas. Esto es al aire libre. El padre estaba ahí en esa parte de ahí. O iba a estar porque todavía no empezaba la misa, estaban preparando. Y bueno, hemos llegado a la capilla de Schoenstatt. Pues ahí quedó. ¿Qué te pareció el recorrido? ¿Lo piensas hacer? Toma tus precauciones, trae suficiente agua y pues te leo en los comentarios. No olvides compartir. Saludos.